Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar del mundo en el que estén. Estamos aquí con Natalia Pérez, que es bailarina, docente de danza y expresión corporal, de anatomía vivencial, y coordina diferentes laboratorios de investigación del movimiento. Es argentina, reside en Rosario, y nos acompaña desde el sur en pleno invierno ahora. Hoy es 14 de julio del 2021 y hacemos esta entrevista para las sextas jornadas de danza, pensamiento e investigación corporal Experimenta Soma Buto Menorca. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estoy bien. Una alegría verte. Para mí también verlos. Acá es un día lluvioso, súper frío, húmedo, como suele ser Rosario. Bueno, nosotros aquí tenemos un día de mucho calor, húmedo también, porque vivimos en una isla y es bastante húmedo, estamos rodeados y rodeadas de mar. Y bueno, si te parece bien, vamos a dar paso ahí a una serie de preguntas, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más informal posible para que sea lindo, como si estuviéramos aquí sentados en la misma mesa. Y te va a preguntar Maika, si te parece bien. Parece bárbaro. Bueno, vamos. Para nosotros fue entrar en tu libro y entrar como en una galería de impresiones, ¿no? Muy, muy gustoso, la verdad. Y a partir de ahí iban apareciendo como distintas estampas, como preguntas. Entonces, nos pareció un libro escrito donde se nota que la prosa, la letra la mueve una bailarina, ¿no? Sentíamos todo el tiempo esta idea del ritmo muy protagonista, donde se activan dinámicas, silencios, hay recorridos, hay calidades, hay orientaciones, líneas de fuga, la sensación de lo que se mueve dentro, lo que se mueve fuera, la circulación del sentido, la inquietud viva de la atención, las intensidades, la penumbra, la luz. ¿De dónde nace la idea de escribir un libro? ¿Cómo surgió? En realidad, cuando empecé a escribir esos apuntes que eran apuntes de Facebook, no nació como una intención de escribir un libro, ¿no? Surgió en un momento bastante particular que ahora lo puedo ver mirando para atrás, ¿no? Pero que fue un poco bisagra por una serie de eventos que se conjugaron, que creo que fueron la llegada de mis 40, la llegada de mi sobrino, o sea, mi hermana embarazada de mi sobrino. Estaba atravesando un momento de duelo amoroso muy importante y también de una mudanza. Entonces empezó como algo muy físico, que era que me encontré en un momento previo a la mudanza con un montón de cuadernos y acopio de material. Y realmente el primer movimiento fue decir, bueno, yo no me puedo mudar con esta ponchada de cuadernos, que eran muchos, y digo, antes de tirarlos, como con esa idea de hacer una limpieza, a lo mejor de quedarme con algunos o de ver qué, voy a ir como rescatando cosas de ahí, ¿no? Medio como en un movimiento de ordenar, de reorganizar, con idea de tirar. Bueno, después de ese movimiento devino otra cosa, porque me di cuenta que al volver a los cuadernos, que en realidad no había vuelto, había también un mirar para atrás en las trayectorias, en la experiencia, pero también algo muy lindo que me dijo una vez un amigo al que le di a leer algunos de los apuntes de Facebook, mucho antes de que fuera la idea de hacer un libro, me dijo algo que había dicho Alan Pauls que me pareció que tiene mucho que ver con la cosa de que las personas no escriben diarios para saber quiénes son, sino para saber en quiénes se están transformando. Y algo de eso hay en ese movimiento que vos decís de
lo parecido que es en relación al movimiento de la atención, a la experiencia del movimiento y al movimiento de la vida. Después, cuando pasaron como 2 años de ese proceso de escritura casi diaria, sí lo que tengo es un rasgo un poco obsesivo quizá, o de insistencia, que hizo que ese material se acumulara por mantener esa conducta, esa práctica, ¿no? Bueno, que también me venía de la práctica del movimiento, es decir, todos los días de tirarme al piso, o tener esa disciplina para moverme, y bueno, y después apareció cuando hubo un gran acopio, muchos los otros, en realidad lo que tuvo de bueno eso de Facebook fue la posibilidad, que no se tiene siempre con el libro, que es de conversar con los lectores. Entonces en el apunte era alguien preguntándome, alguien que había estado en ese seminario, alguien que había leído ese libro, alguien que resonaba. Entonces era, en ese sentido, la posibilidad de Facebook fue muy linda, porque era realmente poder ahí al toque, en el mismo día, viste esta inmediatez también que tienen por ahí las redes, estar conversando con un montón de personas y ahí pensando. Y bueno, después cuando se copió bastante material, como 2 años de eso, de hacerlo casi todos los días, varios empezaron como a empujarme a la cosa de la publicación, a la que yo me resistía, tengo que decirlo, si no es injusto. Parece que hubiese sido como mi objetivo y no. Que por cierto, es una publicación que tiene una portada muy hermosa, ¿sí? No sé si se llega a ver bien. Sí, se ve. Apuntes de clase, y tiene un dibujo que yo cuando lo vi me pareció súper bonito y atractivo. Si querés comentar un poquito también sobre la portada. Sí, lo del dibujo, vos sabés que la hizo, bueno, Bruno Trivisono hizo ese diseño, que junto con Fidel Maguna son los que trabajan en Río Belva, la editora, y fue cuando empecé a mandar los manuscritos, o sea, ellos realmente fueron muy delirantes en aceptar hacer la edición, porque era realmente el principio de la pandemia. O sea, yo no quería mandar los manuscritos y me dice una amiga, no, al contrario, mandalos porque ahora todo el mundo está con tiempo. O sea, las editoriales que nunca tienen tiempo a sentarse a leer te van a decir que sí, bueno. Y en el trabajo con Bruno estuvo buenísimo porque él leyó los apuntes y sacó como algunos conceptos, y después como conversamos bastante, se tomó todo un tiempo, una persona que es sumamente sensible y que casi no habla, que me daba un poco de vergüenza porque yo al lado de él parecía como muy verborrágica, y que tuve como que aquietarme para escucharlo, muy abstracto también, viste, un diseñador así, y fue muy lindo porque de ese encuentro es como, dice, bueno, yo necesito tomarme tiempo para entender, de conversar, y bueno, y después trajo los dibujos y realmente era muy sensible en relación a los apuntes y a lo que habíamos conversado, ¿no? A mí también me gustó mucho eso. Hermoso. Bueno, gracias. Bueno, en apunte de clases aparecen, hay una pregunta que tiene un poco de ligazón con esto que venías contando, ¿no? Aparecen canciones, cantidad de preguntas, consignas, movimientos, pautas espaciales, líneas temporales, ideas para composiciones futuras, cuentos, muchos dispositivos para conmovernos. ¿Siempre escribiste pensando en ese otro invisible, este que lee en un futuro? ¿O es esta como una herramienta para estampar lo vivido, lo propio, lo que una quiere recordar? Un archivo de memoria, un armario de registros. Y las dos cosas, porque me parece que siempre es con otro. O sea, así ese otro esté o no esté, siempre hay como un testigo. Sí, siempre hay un otro. Y después también en la clave del registro íntimo, aunque sean experiencias más íntimas o más personales, está el entramado de esos vínculos en las clases, o quienes fueron docentes e influenciaron, sí, o a quienes admiro, ¿no? Como a quienes uno mira como orientaciones, ¿no? Pues como a quienes escuchás, qué sé yo, escuchaba un programa de radio y de una orientación, o un músico que admirás, una entrevista que lees, ¿no? Como para buscar orientaciones en la vida de una, pero siempre es como muy entramado, siempre está ese otro.
Y sí, nombras a bailarines, músicos, filósofos, físicos, pensadores, docentes, escritores, cantantes, hay mucho entrelazado, ¿no? Investigadores, científicos de distintas épocas, contextos sociopolíticos, y uno tiende a pensar que han sido nombrados en el libro porque influyeron o cruzaron con una espada tus escritos, como una lanza que empuja y que quizá ese empuje es una propuesta de fondo más que de línea, pensado como una profundidad más que una guía. Y te das a suponer que sos una lectora muy ferviente. Y lo soy. Bueno, eso tiene que ver íntimamente con mi infancia, ¿eh? Porque mis padres eran un tanto progresistas, bastante hippies, y una de las cosas que hicieron cuando nací yo y luego mi hermana fue la cosa de no tener televisor. Y entonces eso era como una oposición un poco radical, yo creo. No sé si yo haría eso. Pero sí que tuvo una marca una impronta muy fuerte, ¿no? Con mis viejos muy lectores, una biblioteca, y bueno, y muy tempranamente como la cosa de la lectura, sí, también esta cosa de leernos a la noche, ¿no? Como una práctica que, bueno, ahora parece un tanto arcaica, ¿no? Yo creo que aún se sigue conservando, pero bueno, sucede creo que cada vez menos. Sí, nosotros la tenemos. Y también hemos tenido, Sí, claro. esto de quitar un poco la tele a los niños de pequeño. Ahora hay pantallas, quizás un exceso incluso de pantallas repentino del último, que creo que creció exponencialmente durante la pandemia, Sí. pero hemos resistido, creo, de alguna manera, amorosamente, ¿no? Una resistencia brutal, ¿no? O despótica, siempre con explicaciones, y en general los niños tienen la capacidad de comprender si se les da la oportunidad y de entender, ¿no? El porqué, los porqués. Sí, ha sido más una inquietud de las otras personas que venían a casa que de nuestros propios hijos, el hecho de que no haya tele. Claro, Tele hasta hace 2 años no tuvimos tele. claro, y aparte que eso es algo que se mama, ¿no? Si ustedes también, o sea, estaban sin tele o la cosa de ver a tus padres leyendo, o de que haya libros en la mano, o sea, a mano, digamos, ¿no? Hasta como objeto, ¿no? Para jugar y hacer pilitas, ¿no? Porque los libros devenido objeto de juego, ¿no? Como es cuando uno es chico. Sí. Eso ya. Sillitas. Sí, de sillita. Yo también te quiero, porque yo lo primero que leí en el libro fue la contraportada, ¿no? Que está escrita por un caballero, Alberto Giordano, y me pareció muy bonito lo que escribe sobre vos. Y en algún momento, cuando nos vimos, mi última oportunidad que estuve en Argentina, me comentaste un poquito sobre él y sobre esto, y me gustaría que también lo cuentes un poquito. Sí, él, la verdad que ha sido muy generoso conmigo. En realidad, cuando yo empecé a escribir los apuntes, más o menos a la semana que estoy escribiendo los apuntes, me pide contacto a alguien que no conocía, al cual acepto porque teníamos muchísimos amigos en común, Alberto Giordano, y me manda un mensaje súper enigmático, ¿no? Me dice, mira, yo estoy seguro que vos no sabés lo que estás haciendo, pero seguí haciéndolo porque está muy bueno, qué sé yo, bueno. Y nada, nos empezamos a hacer amigos porque después me entero, mucho tiempo después, que él se especializa en el género autobiográfico, ¿no? Es un investigador del CONICET y de la UNR, pero más allá de todo eso, es una persona muy generosa, porque vieron que a veces no coincide el saber o la experiencia con el poder habilitar a otro. Y él fue muy protagónico en eso de poder habilitarme en la escritura, de, qué sé yo, por ejemplo, me compartía que llevaba los apuntes a la escuela de letras, ¿viste? Ese movimiento tan amoroso y tan generoso es de mucho sostén, sobre todo para cuando uno está iniciando unos pasos, ¿no? Pasos nuevos. Y bueno. ¿Y le propusiste vos escribir esta contraportada o te la ofreció él? O... Le propuse yo si él quería y me dijo, claro, por supuesto, y cuando fue la presentación del libro,
estuvo con sospechas de tener COVID, así que terminó no pudiendo ir, pero bueno, también la idea era que cuando se presentara el libro estuviera, pero bueno, fue una persona muy especial en la gestación del libro, ¿no? Como un padrino, una especie de padrino amoroso. Qué bueno. Mm. Mira, en el libro relatás muchos pasajes de tus clases, ¿no? Es un territorio muy nombrado de tu labor docente con la infancia. Y en Experimenta, las infancias, la adolescencia está integrada en un sentido no peyorativo. Son invitadas que pueden tomar decisiones propias con respecto a las prácticas, a las sesiones, a lo que está pasando todo el tiempo. Y nunca necesitamos oficiar, o casi nunca necesitamos oficiar, de organizadores con estos colectivos, cosa que a veces sí que nos sucede con las mayores, que en general los adultos creamos algunos conflictos con la libertad, la solidaridad, ¿no? Un poco esto que nombrabas recién. Y estos, sin embargo, algunas veces en estos escritos que tenés, relatás como entreveros de conflictos de poder, ¿no? Pero al mismo tiempo una sospecha que el poder circula en esos medios, en esa instancia de la clase, como que hay que esto de que el poder se mueve, cambia de mano, y quisiera saber si eso es una intencionalidad de tus laboratorios o un mecanismo espiritual innato. ¿Qué sensación te da? ¿Vos qué pensás de esta humanidad que hemos creado? ¿Nos ves esperanza? Y yo quiero decir que sí, pero no como una certeza, sino como una apuesta, como una orientación, digamos. Aunque tenemos muchas pistas de que todo va bastante mal, me parece que tener ese sí como una apuesta sobre todo a las infancias y sobre todo a generar en los vínculos más cercanos que uno tiene, en el entramado más cercano, como en esta cosa, creo mucho en esta cosa de la micropolítica, ¿no? Esta cosa de cómo se va permeando una manera de estar en el mundo, una manera de vincularse, o esto que vos decís, una posición con respecto al poder, o por lo menos preguntárselo, ¿no? Y bueno, me parece que ese sí en mí es una orientación, no una certeza, pero sí una orientación, como una apuesta, decir, mira, todo se está ardiendo, ¿no? Va muy mal, pero pasan cosas, siguen pasando cosas, hay algo de lo vital que sigue pulsando, qué sé yo. En mí es verlo, esa apuesta es hacia mis sobrinos, hacia mis alumnos más pequeños, como decir, bueno, qué sé yo, algo, a lo mejor algo diferente se puede tramar, se pueden tramar, ¿no? Sí. Pienso también que hay algo, una decisión personal, que es una decisión finalmente política, de dónde uno quiere poner la lupa retrospectiva, ¿no? De esto que ha hecho, cuando vos, me imaginaba recorriendo esos cuadernos para ver cuál se tira y al final sacar de esa tirada una nueva vida, y no solamente un no tirar, sino un reciclaje, ¿no? Esta cosa que, Sí, que es tan urgente, ¿no? Como una reutilización. sí. Como pensar qué se hace con la basura, ¿no? Por ejemplo. Claro. Okay, o el exceso de consumo, ¿no? Como que es todo muy excesivo. La otra vez escuché a una persona muy tranquila en la radio que decía, bueno, pero es un problema de, bueno, si las personas se organizan y hacen algo con medida, no habría problema. Hablaba de la pandemia, ¿no? Yo pensaba, me entré a reír sola acá con los mates, porque digo, justamente, eso va a ser muy difícil, porque si hay algo que es muy tremendo con respecto al consumo, es cierta cosa del exceso y de la voracidad y de la velocidad, estuvo mucho, ¿no? Entonces ahí esa persona diciendo, bueno, la medida como si fuera algo tan sencillo como, es como ir muy al centro de la cuestión, ¿no? A personalidades muy adictivas, ¿no? A todo lo que eso genera, toda esa bola que se genera. Es un estado depredador, Exacto. caníbalesco, para darle una cosa de carnaval, ¿no?
Para entrar en una línea un poco más feliz, sí, Carnaval ponele. caníbal. A nosotros nos interesan mucho las fronteras geográficas, las corporales, las generacionales, las amorosas. Son una interfaz conectiva donde poner la atención, porque nos ponen en riesgo, ¿no? Y desde el tiempo a esta parte nos apasionan las organizaciones biocapitalistas, justamente, que dicen que es lo mismo ponerse en riesgo que estar en peligro. ¿Vos qué pensás sobre esto? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es, para mí, o como yo lo entiendo hasta ahora, ¿no? Una cosa es el riesgo que supone cualquier vínculo, ¿no? Como la apuesta al riesgo que supone el amor, el riesgo, esa apuesta casi que uno hace a ciegas en todos los vínculos, o esa aventura que uno emprende en todos los vínculos, y el riesgo necesario para vivir, bueno, para animarse, para hacer nuevos movimientos, transformaciones, abandonar identificaciones, bueno, eso sería como el riesgo para mí, ¿no? Y estar en peligro es muy otra cosa, ¿no? Es ahí, es un poco lo que está pasando, lo que tiene un poco la charla de cierta penumbra. Miro por la ventana y es como está realmente el clima acá, ¿viste? Y bueno, y eso no tiene nada de deseable, yo creo, ponerse en peligro. En tanto y en cuanto estés posicionado o estemos posicionados en un lugar donde le damos valor a la vida, justamente me parece que ahí está la posición ética. Si la vida del otro y la propia vale o no. Y eso ya ahí me parece una pregunta muy simple, pero bueno, en profundidad es un poco eso, ¿no? Hacerse cargo de eso. Sí, pensaba en un término, ¿no? Decir, ¿cómo resumo? Y encontré esto que no sé si existe, biocapitalista, ¿no? Una especie de vida depredadora, ¿no? Como si fuera una fórmula incorruptible, ¿no? Estás condenado a ser ese mafioso. Sí. Y creo que a lo mejor, bueno, llevando con respecto a la danza, ¿no? Nosotros muchas veces un espectador puede visionarnos en peligro y nosotros simplemente estamos poniéndonos en riesgo, ¿no? Como hay algo de la percepción atenta, de la atención, del entrenamiento que se dispone para hacer esa variable que es estar sobre el cuerpo de otro volando, vos sos una gran bailarina de contact, y no estar en peligro, ¿no? Claro. Me parece. Claro, porque aparte digamos, para asumir riesgos se necesita, siempre hay un punto de apoyo, ¿no? Es esto, ¿no? Como siempre hay una tierra, siempre hay un punto de apoyo, sí, sí. Sí. Me gustaría también preguntarte, en la cotidianidad donde saltan estos textos como una práctica inventaria de haceres, la calidad de las palabras sostienen ese tempo del inventario, del archivo sensoperceptivo, como textos de final de clase, como diarios íntimos al caer el día, esta sensación de ir comulgando las privacidades, la vida íntima, con también los dolores comunes, con una se siente tocada y compartiendo tu intimidad al mismo tiempo que nace un germen propio, ¿no? Como hay algo donde nos sentimos comulgadas cuando te leemos, y sin embargo es tan tuyo, se nota algo tan subjetivo, ¿no? Y a la vez comunitario, ¿no? Como... ¿Cuándo escribís? Mm. ¿En qué momento? Y el momento en el que yo suelo escribir es cuando me levanto, que me levanto muy temprano a la mañana. Es como el momento que me siento con más energía y
con más lucidez, si es que tengo algo de lucidez a esas horas. Y también es muy lindo porque hay mucho silencio, entonces la ciudad todavía como que no arrancó, y hay algo de la intimidad y también de arrancar también, y de la esperanza de arrancar un día, de tomar mates, ¿no? De algo que se pone de nuevo en movimiento. En general es ese el horario que escribo. Después, si hay algo que me conmueve particularmente o alguna experiencia, por ahí puede ser en otro momento, pero ese es como el momento que prefiero. ¿Imaginás como muy movilizadora tu escritura? Digamos, lo pregunto porque me ha pasado, ¿no? En estos últimos meses, que llevo tu libro adentro de mi bolso de pronto y voy a dar clases y voy leyendo, ¿no? Y para mí está lleno de disparadores y mis clases me cambian después de leerte. ¿Te lo imaginabas así? ¿Te imaginás cuando escribís que puede suceder eso? No, la verdad que no. O sea, es algo de lo que me empecé a enterar en esta interacción con las personas, como esto que vos me traes y me compartís ahora, o alguien que... Pero no lo imaginaba, no. Muy lindo. Y sobre lo que escribís, yo te quería contar que a veces me sentía como en un guión de novela negra, ¿no? Como de detective sensorial. Y a veces en nuestro trabajo en ecología corporal hablamos de esto, de la tarea de indagar en la sensación con el fin de hallar el sentido de la trama, el sentido de la trama personal, una especie de soncera me sale como palabra, ¿no? Esa cosa sonsa, pero también necesaria eh, para poder validarse a sí mismo, ¿sabes? O para discutirse, para bienvenirse, para modificarte. Hay una frecuencia de asociaciones perceptivas entre los campos anímicos, fisiológicos, psicológicos, que se tejen en todos tus relatos y que van conformando una red compleja de simplezas, de esa sencillez donde la vida anida. Y queríamos preguntarte si entonces para vos el arte es una invención protectora. Qué lindo eso, la invención protectora. Sí, es en tanto que es invención como la cosa de crear o imaginar algo que no estaba ahí, pero a la vez eso no se hace en el vacío, no se hace con cosas que ya están, un poco esto que vos decís de lo simple, lo que aparece o lo que está a mano, y cómo con algo uno hace otra cosa, ¿no? Como en ese movimiento de transformación que se hace bailando, que se hace escribiendo, que se hace pintando. Y creo que es protectora en términos me parece que de lo nutritivo, o cómo conecta esa acción, ese movimiento, cómo conecta con lo vital, ¿no? Porque creo que en esa cosa de crear, de tramar, que también la tienen algunos oficios, ¿no? Como la cosa de tejer, viste, lanas usadas, y bueno, y que devienen un chaleco, esa cosa. A mí me gusta mucho la cosa de la restauración, ¿no? Me parece que también hay la restauración de los objetos, de las cosas más simples, cómo se usan de otra manera, y eso que algo tan fácil, que hacen fácilmente los niños, ¿no? Como un otro uso para las mismas cosas que ya existen, ¿no? Y la posibilidad, yo creo que si de algo nos vamos a morir de literalidad. No nos vamos a morir de ningún virus. Yo siento eso, lo vengo sintiendo hace varios días. Digo, ay, esto tan literal, tan, viste, sin metáfora, sin poesía. Por favor, un poco nomás. Sí, también yo pensaba, ¿no? Recién cuando decías, ¿no? Esto de
el teatro lo tiene, ¿no? De resignificar objetos encima de un escenario, esta cosa tan hermosa que tiene también, ¿no? Bueno, todas las artes en general. Algunas más en particular, pero es verdad, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el juego y que tiene que ver tanto con la niñez también, ¿no? Y que, bueno, que es tan Sí, enriquecedor, ¿no? muy mágico. Lo tienen también, la otra vez leía unas cosas de unos científicos, la tiene realmente también un científico que tiene una posición ética copada, en el sentido de que es como sostener esas preguntas de la infancia y tomarse muy seriamente algo, y sumergirse en algo que por ahí otro está diciendo, bueno, que tiene cero de productividad, que por eso justamente va en la dirección de la resistencia y de la vitalidad, ¿no? Correcto. Porque no tiene más uso que eso, y bueno, pero es sí, es protector. Bueno, Nati, nosotras vamos a darte las gracias eternas para empezar. Por Y este libro y por muchas por otras el cosas. regalo. No, yo los quiero mucho, muchas Porque gracias nosotros por la charla. aprovecho y cuento, ¿no? Que nosotros tenemos que lo tenemos dedicado. Tenemos la suerte de tener este ejemplar dedicado de puño y letra de Natalia Pérez. Y Así que, tendremos algunos ejemplares, poquitos, aquí en Experimenta, que no están dedicados, están nuevitos para que la gente vaya hasta tu casa y te toque el timbre y se los puedas dedicar algún día, o para que estés en un futuro no pandémico con nosotros en el sexto Me Experimenta. encantaría que nos tomemos esos mates acá o allá. Vamos a tenerte en Menorca, pero nos gustaría que estés en el contexto de Experimenta, sin duda. Y vamos a hacer después un espacio, esta conversación se queda grabada, inmediatamente después de exponerla vamos a abrir un Zoom con las personas que estén en Experimenta, que quieran hacer alguna Yo les quería agradecer a los dos por esas preguntas tan poéticas, tan sensibles, tan hermosas, las cosas también que me fueron mandando por privado, que son muy hermosas. Gracias. Gracias a vos, te queremos mucho. gracias, Nati. Yo también los quiero. Besitos.